bien, estamos de vuelta y en este bloque con nuestro primer invitado, el doctor Emilio Fretes. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Y bueno, pero de que el tema es las alergias, la gente nos pregunta, nos consulta, piden, hablen de alergias, ¿qué puede ser esto? Y todo apunta a esta cuestión que tiene que ver con esta época también, ¿es así? Sin duda, el cambio de clima, la humedad y el frío hacen de que realmente se gatillen los mecanismos de alergia. Y lo más común, fíjense, estoy yo con un poco de alergia, me estoy haciendo tratamiento, autotratamiento, pero son síntomas que producen mucha molestia y alteran la calidad de vida. Por ejemplo, ese carraspeo que uno tiene, esa mucosidad, los estornudos, la congestión, se le tapan los oídos, la picazón de ojos. A veces es muy común que viene el paciente y me dice, doctor, ya me pasé por todos los oftalmólogos, me fui a todo y me sigue molestando los ojos. Eso es por una conjuntivitis alérgica. Alérgica también. Y esto es importante, digamos, a veces tratan los ojos, los oculistas, pero no tratan la nariz. Y hay un reflejo que se llama nasoconjuntival. Si yo no trato la nariz, probablemente el ojo no vaya a mejorar. Claro, continúa el proceso. Continúa la sintomatología. Entonces uno tiene que tratar la nariz y los ojos para que realmente disminuya la sintomatología. Y estamos en una provincia en la cual, digamos, tenemos muchísimos alergenos y sobre todo los pólenes. De las gramíneas, que son los pastos, de los árboles. Es muy común que los chicos inclusive estén sensibilizados. Entonces, en una provincia como la nuestra, en el cual hay pólenes todo el año y tenemos síntomas todo el año. Amén de lo que es la sintomatología nasal y también de los ojos, a veces también produce sintomatología en el oído, porque no se olviden que está comunicado el oído con la nariz por un cañito que se llama trompa eustaquio, y eso cuando realmente se llena de moco aumenta la presión en el oído medio y produce dolor y disminución de la audición. Claro. A veces es común que vengan al consultorio, digamos, las mamás o los papás con los hijos y dicen, mi hijo no escucha, doctor. No escucha bien. Pero hace mucho tiempo está congestionado. Entonces está relacionado Tiene que ver no solamente con los ojos, sino también con la nariz. Y es importantísimo que se trate para que disminuyan los síntomas. Los síntomas. ¿Y qué es la alergia? ¿Por qué se produce? La alergia es una enfermedad genética que se transmite padre a hijo. Yo siempre hago el dibujo. Cuando el espermatozoide entra en el óvulo, lleva la información genética de papá y mamá. Quiere decir que si papá es alérgico y mamá, tenemos un 80% de posibilidad de que los hijos sean alérgicos. Claro, más altas las probabilidades. Mucho más altas las probabilidades. Y lo otro es que al ser una enfermedad genética, uno nace alérgico y muere alérgico. A mí me da gracia por toda la vida. Bueno, unos pacientes me dicen, doctor, usted me curó la alergia. No, ojalá yo lo cure, pero no puedo curarlo. Sí, se puede recuperar, tratar. Se puede tratar, se puede disminuir los síntomas, pero no se puede curar. Entonces, enfermedad genética, que uno nace, digamos, nace con la predisposición y va a morir, digamos, con esa predisposición, pero puede ser que, porque a veces yo le pregunto a los padres en la historia clínica, le digo, ¿y usted tiene alergia? No, yo nunca tuve. Puede ser que el padre transmita la alergia, pero no la tenga. No haya tenido los síntomas. No haya tenido los síntomas, pero genéticamente transmitiendo la posibilidad de que el hijo sea alérgico. Entonces, amén de que es una enfermedad genética, hay que tratarla. Claro, y puede pasar que no se manifieste cuando son chicos y después sí cuando son adultos. Es una pregunta muy común. ¿Por qué ahora de grande? Yo nunca fui alérgico. La alergia puede empezar tanto en la niñez como en la adultez. Hay personas de 80 años que empiezan con síntomas de alergia. ¿Por qué? Eso no se sabe. Todavía hay muchos trabajos de investigación, pero no se sabe el por qué, a qué determinada comienza, digamos, a qué determinada edad comienza la sintomatología del paciente. ¿Qué es lo que desencadena que se empieza a tener los síntomas? Y es muy, y otra, así como para irme echando. Cuando el paciente va a la consulta se le hace una historia clínica y sobre todo se analiza el ambiente. Por ejemplo, tengo un paciente que la semana pasada me dice, doctor, a mí me pica el cuerpo. Entonces uno empieza a analizar, le molesta el polvo doméstico, la humedad. ¿Y cuántos años tiene el colchón? No, un colchón hace 8 años. ¿Y cuando me acuesto me pica más? Bueno, probablemente ese colchón esté lleno de ácaros y sea la causa de su alergia. Claro, ahí investigando eso se puede encontrar. Hay que ir investigando por lo menos como para mejorar, digamos, la sintomatología. Así también atendí a una abuelita que no podía cambiar el colchón porque tenía un colchón de 10 años
Entonces le digo, mire abuela, le digo, pongamos un plástico. Eso iba a No preguntar. es lo ideal, pongamos un plástico hasta que usted pueda cambiar. Claro. Bueno, con eso se solucionan los síntomas que tenía en la piel. Mejora muchísimo los Mejora síntomas. muchísimo, por supuesto. ¿Y cómo se distingue o de qué hay que distinguir, de qué otras enfermedades? Porque muchas veces uno está engripado, por ejemplo, ¿no? Y indagando un poquito, no está engripado, es la rinitis alérgica, o sea, ¿cómo se diferencia o con qué hay que diferenciar? Es muy común que la gente cuando va al consultorio me engripo de balde, el término, Sí, engripo, o me engripo, sí. digamos, de la nada o vivo engripado. En realidad, la gripe, el síndrome gripal, es un síndrome en el cual hay decaimiento, dolores musculares, fiebre, y es otro estado. En cambio, la rinitis alérgica es una enfermedad que no produce fiebre, no produce postración. No, decaimiento puede ser porque por ahí uno respira mal. Molestia, pero no produce esos síntomas que produce el síndrome gripal, como la gripe A, la gripe B, etcétera. Claro, que ya es como para estar en cama. Y son muy típicos los síntomas, como manifestaba anteriormente. Sí. Congestión, estornudos, picazón, molestia, digamos, disminución de la audición, ¿sí? A veces dolor o dolor de cabeza. Y irritación, digamos, me duele la garganta cuando me levanto. Yo tengo una angina, doctor. No. Sí. Probablemente el paciente esté tan obstruido que abra la boca y eso hace de que realmente toda la noche toda la noche, y eso tiene dolor, por supuesto, después cuando se levanta. Sí, amén de, y siempre esto es importante tener en cuenta, si el paciente tiene una rinitis alérgica, que es la inflamación de la mucosa nasal producida por la alergia, también puede tener una inflamación de la vía aérea inferior y que eso se puede traducir en un asma alérgico. Entonces, se hicieron estudios científicos en el cual se le hicieron estudios funcionales del pulmón a pacientes que no tenían síntomas de asma, pero tenían rinitis, y tenían los estudios funcionales alterados. Quiere decir que el paciente tenía rinitis, no tenía síntomas, pero tenía disminución de la función pulmonar. Quiere decir de que si yo trato prematuramente la rinitis alérgica, probablemente este paciente que tiene posibilidad de empezar a tener de síntomas de asma no la tenga. Claro. Quiere decir, tratando prematuramente uno evita la posibilidad que el paciente tenga asma. Como en todo, entonces, el diagnóstico precoz y el tratamiento... Fundamental. Claro. La prevención, que nosotros como médicos decimos que la prevención es la mejor medicina. Y sobre todo, a veces, sugiriéndole un cambio en el hábitat, un buen control ambiental, digamos, de la habitación que tiene el paciente, mejora muchísimo. ¿Y cuáles son esos, dijimos, ¿no? Bueno, el tema del colchón, si ya tiene muchos años, ¿qué otras cosas a tener en cuenta? Los peluches. Los peluches. Los peluches son acumuladores de ácaros, entonces es fundamental. Las almohadas con pluma, los acolchados con pluma. Hay alergia a la pluma y a los ácaros que se ponen en la pluma. Tienen mayor predisposición la pluma. Tienen mayor predisposición. En cuanto a los peluches, porque ahora vienen también estos peluches de toalla o de otro material que no sea así tan peludo, digamos. El tema, lo siguiente, es que hay que lavarlos muy frecuentemente. Lavarlos. Lavarlos. Lo mismo que yo soy alérgico al acolchado y no a la frazada. Bueno, se hizo un estudio de seguimiento de qué cantidad de ácaro tiene la frazada y el acolchado que compramos, el acolchado que lo compramos acá, digamos, de guata, por así decirlo, ¿sí? Y se ha visto de que los dos tienen muy alta alergenicidad mientras no se lave seguido. Bien. ¿Sí? ¿Y cómo sería seguido? ¿Con qué periodicidad, digamos, semanalmente? La ideal sería semanalmente. Lo otro es que muy frecuentemente uno le pregunta a los pacientes cada cuánto lavan las cortinas. También. Y hace 3 meses, doctor, no lavo. O sea, lo ideal sería cada 15 días para que tenga la mínima acumulación de polvo y por ende que no tenga, digamos, esa cantidad de ácaro que el adulto, el chico entra a la habitación, doctor, yo entro a la habitación y me congestiono. Es porque realmente hay un alto tenor probablemente de ácaros en la habitación. ¿Las alfombras? Las alfombras también. Eso es. La otra vez tuve un paciente también que el chico tenía una rinitis y asma y estaba todo alfombrado. Y no, eso es imposible de que uno mantenga una alfombra sin ácaros. Claro, tienen que ser estas alfombras que se puedan, en todo caso, sacar y poner. Que se puedan sacar, pero uno lo que sugiere es no alfombra. Directamente no alfombra. No alfombra. Y en cuanto a la ventilación, porque por ejemplo, bueno, ahora hay días, tenemos estos días de temperaturas extremas por ahí, ¿no? Mucho frío, mucho calor, pero cuando hace mucho frío, en general por ahí las habitaciones permanecen cerradas, esto también... Sí, eso favorece a que realmente haya mayor concentración.
Y lo otro que se nos viene ya poquito dentro de poquito del verano, ¿qué es mejor? ¿El ventilador o el aire acondicionado? Eso. Mejor el ventilador, el aire acondicionado, perdón. Ajá. ¿Por qué? Porque el ventilador, digamos, en general lo que hace es remover el polvo ambiental. Ah, bien. Sí, pero por supuesto, el aire no a 21 grados, sino el aire a 24 grados, Claro. 25, para que no actúe como un irritante la vía aérea. Ajá, con la temperatura... La temperatura más bien elevada como para que realmente no tenga síntomas. Bien, bien. Y vuelvo a lo del frío, porque todavía quedan algunos días fríos. ¿Qué pasa con el frío y las alergias? Es decir, cuando me agarra frío, empiezo a estornudar, tengo alergia al frío. Bueno, una cosa, o sea, lo que vos te referís a la parte respiratoria, pero hay pacientes que tienen urticaria por frío. Ajá. ¿Y hay eso? un gran capítulo que realmente no se sabe bien hasta ahora, hace muchos años se viene estudiando, que son urticarias físicas. Sí. Por frío, por calor, Ajá. por agua, por vibraciones, por presión. Eso es un capítulo de que son las urticarias, digamos, físicas, que no se sabe bien la causa y que algunas mejoran con medicación y otras no. Sí. Eso por un lado. Ajá. Por otro lado, el frío en la vía aérea lo que hace es irrita la vía aérea y gatilla o exacerba el proceso inflamatorio alérgico. Y ahí se produce la obstrucción en el paciente asmático. Ah, bien. Porque el broncoespasmo muy común, mi hijo vive con broncoespasmo. Broncoespasmo, esto siempre le recalco a los padres. El broncoespasmo no es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad que se llama asma alérgico, en el adulto o en el chico. Porque mi médico me dijo que tengo broncoespasmo. ¿Y cuánto tuvo, señora? Y ya tuvo en este año 6. Bueno, se dice que más de 3 episodios de broncoespasmo. Sí. En término de un año ya se puede hablar ya de un asma alérgico. Ah, ya se llama asma Ya alérgico. se llama asma Bien, alérgico. bien. Porque hay muchos nombres, digamos, sinónimos que por ahí los médicos le dicen, no, él tiene una bronquiolitis, tiene una bronquitis espasmódica, tiene un broncoespasmo. En realidad son todos nombres que llegan a un nombre especial que es asma alérgica. Claro, por ahí por esa connotación que no se le quiere dar, esa connotación de gravedad. Yo siempre lo que hago en la primera consulta, les digo los diagnósticos que tiene el paciente para que realmente lo trabajen ellos, porque es muy importante, porque a veces dicen, no, mi hijo, no hagas nada. Claro. Por favor, una vez bien tratado, el chico tiene que hacer una vida normal, sobre todo porque no nos olvidemos que hay que cuidar la autoestima del niño. Claro, con más razón, con digamos, más razón. ¿no? Sí, porque eso, si no, es un estigma que también tiene. Por supuesto. Pero los padres lo hacen, te digo sinceramente, porque yo hablo mucho con los padres. Lo hacen porque lo tratan de proteger. Claro, desde el amor, sí. Y como realmente, porque le tienen mucho amor, y como realmente el chico no mejora, lo que hacen es tratan de evitar de que tenga crisis de asma. Y cada vez peor, ¿no? Cada vez puede ir peor. Bueno, y entonces un buen diagnóstico. ¿Y qué hay con el tema de los tratamientos? Por supuesto que es específico para cada síntoma alérgico o cada proceso alérgico, pero en general. En el tratamiento, como veníamos hablando, el control ambiental es fundamental. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar el mejor tratamiento farmacológico, porque si no hago un buen control ambiental del niño no va a mejorar. El tratamiento farmacológico, por ejemplo, en la rinitis alérgica se hace con antihistamínicos, con corticoides tópicos. Corticoide, la palabra asusta, pero son tópicos, yo siempre le digo a los padres. Tiene una absorción a nivel nasal, no tiene absorción a nivel sistémico, claro, que no le hace mal. Y algunos descongestivos. En el paciente con asma, esto sí es necesario que puedan usar antihistamínicos. Hay otras drogas que se llama Montelukast, que es un antiinflamatorio pulmonar que se usa muchísimo también en la rinitis. Y aerosoles o polvo seco o nebulizaciones. La absorción de las nebulizaciones es un 15% si uno le pone entre 3 y 5 minutos al paciente, digamos, para que se haga. El aerosol un 36% y el polvo seco un 46%. Claro. Quiere decir que cada vez va mejorando la absorción y la efectividad. Pero el polvo seco siempre se puede usar solamente en chicos mayores de 6 años. Ah, bien. Entonces... Y para complementar todo y como tratamiento etiológico de la causa es una testificación cutánea para ver alérgico a qué es y una desensibilización que son las vacunas, que pueden ser orales o inyectables. ¿Cuál es la función de la vacuna? Porque en general la gente no tiene claro. Si el paciente es alérgico a los ácaros, yo lo que hago es, en diluciones muy diluidas, uno en 100.000, uno en 10.000, le pongo el ácaro para que su organismo haga anticuerpo específico y cuando tenga un contacto el individuo
tanto por la vía respiratoria o cutánea con el ácaro, de a poquito va a ser de que no le produzca efecto y no tenga alergia. Claro, y ahí bueno, buen diagnóstico, buen tratamiento y mejorar la calidad de vida. Por supuesto, esa es. Como siempre, muy claro, doctor, un placer hablar con usted. ¿Dónde pueden ir a consultar si se están viendo con estos síntomas y demás y quieren consultar con usted? Bueno, sí, el Instituto de Alergia lleva mi nombre, Jujuy 1731, que queda a la vuelta de un sanatorio muy conocido que es el IOT. Jujuy, entre Bolívar y San Martín. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Nos vamos a una pausa, ya estamos de vuelta.